A continuación, Matemática Primero Primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Jessica Gómez y en esta oportunidad desarrollaré el tema medidas no convencionales de peso y capacidad del área de matemáticas. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad numérica. Y antes de empezar, siempre te recomiendo que laves tus manos con agua y jabón y recuerda que esto hay que hacerlo constantemente. También, si no tuvieras esto en casa, puedes utilizar este gel, ¿verdad? Ya que es importante realizar esto. En lengua de señas nos acompaña Mauricio. ¿Qué tal, Mauricio? Bueno, ¿has jugado alguna vez el juego de Simón dice? ¿Verdad que sí? ¿Qué si yo te digo ahorita, Simón dice que busques una hoja? A ver, busca una hoja ahorita en tu casa. Y si no, puedes buscar un cuaderno. Sí, una hoja. Muy bien. ¿Qué si ahora te digo, Simón dice que busques un lápiz? Vamos, ¿tú vas buscando tu lápiz en casa? Muy bien, acá está el lápiz. ¿Para qué te va a servir esto? Bueno, para tomar anotaciones de lo que vamos a aprender el día de hoy. Pero, ¿sabías tú qué es una medida no convencional? Bueno, una medida no convencional son aquellas que no nos dan una medida exacta o que no existen en el Sistema Internacional de Medidas, ¿verdad? Acá vamos a hablar hoy de estas medidas no convencionales, como son las de capacidad y las de peso. Muy bien. Pero para recordar, cuando hablamos de capacidad, estamos hablando que es cuando medimos las cantidades líquidas que puede contener un recipiente y su medida es el litro. Muy bien. Y en el caso de peso, se utiliza para medir la cantidad de materia de un cuerpo. Y su unidad principal es el kilogramo. Ya teniendo en mente esto, podemos decir que entonces las medidas no convencionales, en el caso de capacidad, son las formas de medir y comparar líquidos. Es cuando tú estás comparando líquidos. ¿Cuáles tenemos en estas? Bueno, tenemos como por ejemplo la cuchara, la taza, el vaso y la jarra. Muy bien. Y en el caso de las medidas no convencionales de peso, nos sirve para estimar o comparar un objeto de otro. Entre ellos tenemos el ejemplo de puño, mano o manojo. Ahora, ¿qué te parece si vamos a ejercitar estos ejemplos? Tú has visto que las cucharas en casa hay cucharas grandes, medianas y pequeñas. Y verdad que cuando tú agarras los líquidos con estas diferentes cucharas, no agarras la misma cantidad. Igual en casa tú puedes observar que en el caso de las tazas, que son estas, tú puedes ver que no hay de las mismas medidas. Hay pequeñas, medianas y hay grandes. En el caso de los vasos, que son estos, también tú has visto en casa que hay también pequeños, medianos y grandes, ¿verdad? Todos tienen, a la hora de aplicar lo que son los líquidos, son de diferentes tamaños, entonces son diferentes cantidades las que hay ahí. Y las jarras, que igual tenemos diferentes en casa, como ver estas, tú puedes ver esta, también hay pequeñas, medianas y también hay grandes. ¿Qué te parece si vamos a un pequeño ejercicio? Acá tú puedes observar que hay una cuchara, una taza, un vaso y una jarra.
¿Qué hay si yo te dijera en dónde cabe más agua? A ver, observa detenidamente. ¿Será que en una cuchara nos cabe mucha agua? ¿O en una taza? ¿En un vaso? ¿O en una jarra? ¿Qué piensas tú? Observa los dibujos. Sí, claro, quiere decir que donde nos cabe más agua es en la jarra. Muy bien. ¿Qué hay si yo te digo a ti, en cuál de estos cabe poquita agua? ¿En cuál dirías tú? Bueno, este sería en la cuchara. ¿Por qué sería el de poquito? Porque en la cuchara cabe sola poquita agua, ¿verdad? Ahí no cabe mucho, poquito es lo que cabe. Muy bien. Ahora, si nos preguntaran cuántas tazas de agua caben en nuestra jarra, tú podrías hacer los cálculos. Al aplicar o al echar acá nuestras tazas, posiblemente solo nos quepan 4 tazas en nuestra jarra, ¿verdad? Ya ves cómo nos puede ser útil estas imágenes. Y todos estos utensilios, como te decía, nos sirven realmente, en este caso, en la cocina, ¿verdad? ¿Has visto tú alguna vez a mamá ahí cocinando? Por ejemplo, cuando le dicen, a ver, échale al café 2 cucharadas de azúcar, ¿verdad? Por ejemplo, utilizas la cucharita y revuelves, ¿verdad? Entonces, estos nos sirven para cantidades pequeñas. Muy bien, utilizamos a veces para hacer café, atoles, las tazas, y los vasos, como sabemos, los utilizamos para fresco, nos gusta un poquito más de líquidos. Y las jarras, que como sabemos, las hacemos porque vamos a hacer bastante fresco para una familia grande, y por eso es de que nos gusta utilizar las jarras. Porque si utilizaras un vaso pequeño, ¿crees tú que te alcanzaría, por ejemplo, para 5 personas o 5 miembros de tu familia? No, ¿verdad? Entonces utilizarías la jarra grande. Ahora vayamos a otro ejemplo. Acá puedes observar un frasco, puedes observar ese recipiente que también se utiliza para fresco, que se llama britelero, y está acá lo que es una jarra. Para, por ejemplo, en un almuerzo tú estás cocinando con tu mamá y vas a hacer fresco para todos. ¿Cuál de estos utilizarías? ¿Verdad que utilizarías este? Sí, porque ahí caben más líquidos, abundan más líquidos. ¿Por qué no utilizarías en este caso el frasco? Porque es muy pequeño, no cabería mucho. Y la jarra, aunque ya sabemos que la jarra le cabe bastante, no alcanzaría para muchos miembros de la familia. Utilizaríamos este, que realmente tal vez hasta alcanzaría para volverse a repetir, ¿verdad? Muy bien. Ahora observa este dibujo. ¿Qué ves en este dibujo? Puedes ver una olla muy grande. Puedes observar acá unas ollas medianas, pero todavía este es un poquito más grande que esta. Y la última es una olla más pequeña. Mamá en casa utiliza estos recipientes. Muchas veces utiliza la olla más grande para hacer caldos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como a esta le caben más líquidos, se utilizan estas. Y las pequeñas, pues como tal vez es solo para unas cuantas personas o es poquita la comida que se va a hacer, se utilizan estas pequeñas. Muy bien, como viste, aprendimos entonces que en las medidas no convencionales podemos utilizar en el caso de capacidad cualquiera de estos instrumentos que tenemos en casa, la cuchara, la taza, el vaso y la jarra. También hay recipientes pequeños, medianos y grandes. Muy bien. Ahora, ¿qué te parece si vamos de aquel lado? Vamos a aprender algunos ejemplos de las medidas no convencionales de peso. A ver, ¿qué observas tú acá? ¿Qué será? Se ven ricos, ¿verdad? Nos gusta en frescos. ¿Ya sabes qué es? Sí, son limones. Muy bien, son limones. ¿Cuántos limones ves tú ahí? Ahí hay solo 5 limones. Prácticamente aquí estamos hablando de la mano. Cuando hablamos de las medidas no convencionales de peso, estamos hablando, por ejemplo, de la mano, una mano de limón, como ves acá,
Por ejemplo, también una mano de jocote. Cuando uno va a comprar, acompaña a mamá al mercado, normalmente le dice, véndame una mano de limones, véndame una mano de jocotes. Como ves acá, ¿qué serán estas? Sí, son naranjas. Véndame una mano, por ejemplo, de naranjas, una mano de mandarinas. Entonces, prácticamente, así es como se pide. También está lo que es el manojo. Cuando vamos también al mercado podemos ver mucho cilantro, ¿verdad? Y no se pide solo cilantro. Normalmente decimos, véndame un manojo de cilantro. Un manojo de, ¿qué son estas? Cebollas, un manojo de cebolla. Un manojo de rábanos, muy bien. Entonces, si te das cuenta a la hora de ir uno de compras, uno puede ir practicando esto, ¿verdad? Esas medidas no convencionales de peso. Pero también está la de puño. A veces cuando está también cocinando mamá le dice a uno, échale un puño de sal, ¿verdad? O una pizca de sal. Pero ¿a cuánto equivale un puño o una pizca? Es solo un poquito, ¿verdad? No vas a agarrar bastante sal ahí entre el frijolito, no, ¿verdad? Normalmente agarramos un poquito. Estamos hablando prácticamente de un puño o una pizca, ¿verdad? ¿Qué otros ejemplos se te ocurren a ti? En tu cuaderno puedes anotar entonces esto que estamos aprendiendo el día de hoy. Pero también quiero decirte que en las medidas no convencionales de peso está, por ejemplo, lo de una tarea. ¿Sabes tú qué es una tarea? Bueno, no es la tarea que te dejan en casa para hacer deberes. Se están refiriendo, por ejemplo, a una tarea de leña. Allá te has dado cuenta que en el área de los pueblos, por ejemplo, ellos tienen lo que es bastante leña. Entonces ellos dicen, tráeme una tarea de leña. ¿Y a cuánto equivale una tarea de leña? Bueno, equivale a 4 varas, ¿verdad? Que más o menos llega de la medida, desde los pies hasta la cintura, que es una vara. Y son 4, ya te imaginas lo bastante que es de la leña, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué te parece si vamos a nuestra cajita preguntona para ver qué nos trae ahora? Nos pregunta qué es una medida no convencional. Así vamos a recordar un poquito qué es una medida no convencional. Aprendimos que son aquellas que no nos dan una medida exacta, sino que prácticamente con los ejercicios que realizamos el día de hoy, estuvimos practicando lo que son las medidas no convencionales de peso y las de capacidad. Muy bien, entonces recuerda que todo lo que aprendimos el día de hoy, debes de guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. ¿Y qué aprendimos en el programa de hoy? Bueno, aprendimos que cuando hablamos de las medidas no convencionales de capacidad, estamos hablando de medir y comparar los líquidos. ¿Cómo los estuvimos comparando y midiendo? Bueno, con diferentes utensilios. Podemos medirlos con los diferentes tipos de cucharas que mamá tiene en casa, con los diferentes tipos de tazas que hay en casa, con los vasos, con las jarras, y de esa manera tú vas a practicar las medidas no convencionales de las medidas de capacidad. Y en el caso de las medidas no convencionales de peso, aprendimos que nos sirve también para estimar y comparar un objeto de otro. También aprendimos que entre ellos está la mano y el manojo, y también está el puño. Y se me olvidaba decirte que también tú en casa puedes hacer lo siguiente. Como son medidas no convencionales, tú puedes ponerte, por ejemplo, a ver qué pesa más con tus propias manitas. Este ejercicio lo puedes realizar. Tomas dos objetos diferentes, vamos a poner este y este. ¿Cuál pesará más, este o este? Claro, pesa más este, ¿verdad? Entonces, esos ejercicios te ayudan a ti para ir repasando lo que son las medidas no convencionales, en el caso de las medidas de peso. Entonces, comparte todo lo que has aprendido el día de hoy con algún adulto y te recordamos siempre que debes de lavar tus manos con agua y con jabón. Y si no, utiliza siempre tu gel. Recuerda quedarte en casa y nos vemos en otra sesión. Hasta la próxima.